en Segundo de Reyes, del 18 al 7, y realmente yo dije, quien lo haya escrito era un hombre que realmente amaba a Dios. Quien haya escrito esto era un hombre que realmente era un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, este tema, hermanos, se llama Acuérdate de la promesa. ¿Cómo se llama este tema, hermanos? Acuérdate de la promesa. ¿Cuántos hermanos hemos recibido una promesa de parte de Dios y aún no la hemos visto, hermanos? ¿Verdad? Yo creo que todos en algún tiempo en nuestra vida hemos recibido alguna promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor no la hemos tenido aún, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y vamos a estar analizando este pasaje, esta parte de la Biblia. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Mira, hermano, esto se lo estaba diciendo este hombre a Dios. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Usted cree que el Señor se va a olvidar de las promesas que Dios nos ha dado? Dios no se olvida. Mas sin embargo aquí decía, acuérdate, esto más que nada era para Él mismo. Él se lo estaba recordando a Dios, así como cuando nosotros oramos, el Señor sabe todas nuestras necesidades, el Señor sabe todo lo que nos está pasando, pero Él desea escuchar de nosotros nuestra necesidad, un clamor de nosotros hacia Dios. Y era lo que hacía este hombre, decía, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, ¿verdad? Gloria a su nombre. El significado de siervo, hermano, es ser esclavo, es ser humilde. El significado es negarnos a nosotros mismos. Es el significado de siervo, negarnos a nosotros mismos, hermanos. Creemos que somos algo, hay que negarnos, hermano, porque nada somos, ¿verdad? Nada somos, hermano. Somos muy amados por nuestro Dios, pero realmente si nosotros queremos enaltecernos, realmente nada somos sin que esté el Señor con nosotros. Al venir aquí yo le decía al Señor, yo creo que todos lo decimos, ¿verdad? Si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Si tu Espíritu Santo no está hablando, yo no quiero hablar. Porque tú sabes, Señor, que yo se puede decir que soy como Moisés, hermanos. Pocas cosas olvido, cosas hago, batallo a veces para hablar, pero cuando el Señor está hablando, hermanos, no hay nada que se cohíba, hermanos, no hay nada que nos quite, ¿verdad?, el poder hablar de su palabra, porque es su Espíritu Santo hablando a través de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ese es el significado de siervo. El siervo, hermano, sirve en todo tiempo, ¿sí? El siervo sirve en todo tiempo, ¿verdad? El siervo es como, usted tiene alguien que trabaja con usted, no primero come el siervo, ¿verdad? Primero come el Señor. Él no descansa, hermanos, el siervo no descansa, está atento a la necesidad de su dueño, de su Señor, ¿verdad? Entonces esa es una de las cualidades de un siervo, de un verdadero siervo, ¿verdad? También no limita su servicio a Dios, no hay límite, hermano, ¿verdad? En cualquier tiempo el Señor nos puede llamar a predicar su palabra, nos puede, a veces pone personas, y a veces estamos tan tristes o tenemos tantos problemas que los dejamos pasar, hermano, cuando aquella persona necesitaba una palabra de parte de Dios, necesitaba recibir una palabra que le alentara, hermano, que le diera vida, porque la palabra es vida, es aliento para nuestra alma, la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, no estamos todo el tiempo dispuestos al servicio de Dios, nos limitamos, hermanos, nos limitamos al servicio. Incluso, hermanos, el ser siervo va mucho más allá de nuestras propias fuerzas. Va mucho más allá de nuestras propias fuerzas, hermano. ¿Sabe que cuando he pasado yo necesidad, es cuando más he servido a Dios? Cuando más triste me he sentido es cuando más le he servido a Dios. Cuando digo no puedo, no tengo fuerzas, es cuando más le he servido a Dios, ¿verdad? Hace días estaba yo sentada y veía mis rodillas, ¿verdad? Le digo, Señor, tengo pozos en mis rodillas. Y me hacía el Señor llorar y me hacía recordar que de esa manera fue que Dios me dio muchas victorias, hermanos. Siendo humilde, Dios nos va a dar muchas victorias. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo no puedo, el Señor nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí puedo, y realmente no podemos,
ahorita le comentaba a mi pastora, ¿verdad? Le decía que pasé un proceso, ¿verdad? Que yo decía que, yo siempre he dicho que es fácil para mí perdonar, porque yo decía, me han hecho bastantes cosas y yo he perdonado, y eso era algo que yo tenía siempre, el perdona, tú tienes que perdonar. Sin embargo, hubo un momento de mi vida que dudé, hermano, de que si yo realmente perdonaba, y le dije a mi mamá, le digo, sabe que no soy lo que realmente predico, lo que realmente soy, lo que realmente digo, me cuesta trabajo perdonar, no puedo perdonar. Cuando yo dije eso, hermano, algo maravilloso pasó, porque le había puesto aquella necesidad al Señor y le dije, no puedo, pero en Él podemos hacer todas las cosas, hermano. Todas las cosas las podemos hacer en el Señor. Y sabe que pude levantar mis manos con libertad en aquel canto, somos libres, ¿verdad? Lo pude levantar con libertad y vino a mí aquello que yo había dicho, hermano, que yo había declarado que yo no podía. Y el Señor dice, tú no puedes en tus fuerzas, pero en mí todo es posible, hermanos. Él nos da las fuerzas para poder hacer aquello que para nosotros es imposible, el Señor lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor. Y así es el Señor con nosotros, hermanos. También dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me has hecho esperar. Hay pruebas, hermano, que son rápidas, ¿verdad? Hay pruebas que son rápidas y hay pruebas que se tardan más, ¿verdad? Pero aquí dice algo, una palabra clave, en la cual me has hecho esperar. ¿Quién nos hace esperar? ¿Quién es el que nos hace esperar, hermanos? El Señor. Dice, tú me has hecho esperar en esta prueba, me has hecho esperar en esta aflicción, porque era el propósito de Dios. Y hay veces, hermano, que la bendición está ya a la puerta, la bendición ya está para que nosotros la tomemos, pero decidimos, hermano, no tomarla, hermanos, decayéndonos, hermanos, dándonos por vencidos, dejando de orar, dejando de clamar a Dios. Y la bendición ahí está, hermanos, pero no la tomamos porque no estamos a la expectativa de lo que Dios vaya a hacer, hermanos. Nos alejamos, ¿verdad? Hay procesos que van a tardar, hermanos, a veces por causa de nosotros, porque lo hacemos más duradero, hacemos más tardanza, hermanos, porque no entendemos. Cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros, vamos a escalar un peldaño más, hermanos. Cuando nosotros entendemos lo que Dios va a hacer con nosotros, vamos a escalar un peldaño más y no vamos a estar en el mismo nivel, hermanos. No podemos quedarnos igual cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, y seguir adelante buscando al Señor. Mis hermanos, yo le digo al Señor, toda la palabra que usted me dé siempre es mi petición, que sea una palabra que me apasione y que yo haya vivido, porque cuando tú lo vives, lo estás diciendo con pasión, o sea, te apasiona aquello que tú vives, ¿verdad? Y esta palabra, es una palabra muy cortita, nunca me había tocado predicar con una palabra pequeña, pero una palabra muy poderosa, hermanos. Entonces, hermanos, yo entendí, hermanos, que las pruebas van a pasar si nosotros hacemos lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra, hermanos. Van a pasar pronto, ¿verdad? Y si Dios nos hace esperar, pues gloria a Él, porque algo quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Le decimos al Señor, sácame de esta prueba, cuando el mismo Señor nos metió ahí para probarnos, para saber si nosotros, para quitarnos algo que realmente nos estorba, y sabe que para seguir avanzando, ¿verdad? Gloria a su nombre. Mire, le voy a dar un pequeño testimonio. Hace años, ¿verdad?, que pasó esto en mi vida, y hubo una persona, hermanos, que estuvo pasando el mismo proceso que yo, y yo creo que fue casi el mismo, ¿verdad? Casi el mismo proceso. Él me iba a divorciar de mi esposo, y pasa, hermanos, que yo seguí, ¿verdad?, con lágrimas. Yo me acuerdo que venía llore y llore, ¿verdad?, siempre, todavía pasa 3 cuadras y yo en un llanto, ¿verdad?, pero yo venía a la iglesia, ¿verdad? Aprendí a amar a Dios en esa circunstancia, aprendí a amarlo más, y yo venía, ¿verdad?, quebrantada, llorando, y ese mismo proceso lo pasé con una persona, ¿verdad?, una conocida mía, y le voy a decir algo, hermanos, ellos se quedaron en el proceso, hermanos.
¿sí? Yo ahora analizaba cuál era la diferencia, hermanos. El buscar de Dios siempre va a ser la diferencia. El que nosotros permanezcamos aún nuestras debilidades, porque el Señor se perfecciona en nuestras debilidades, que nosotros permanezcamos aún, hermanos, sin fuerzas, aún, hermanos, tristes, aún débiles, aún en persecución, aún en angustia. Si nosotros permanecemos fieles a Dios, Dios no lo va a dejar ahí, hermanos. Dios no lo va a dejar ahí. Dios no quiere dejarnos en ese lugar porque Él quiere seguir procesando, quiere seguir haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, quebrar ese barro y volverlo a hacer, volver a formarnos. No nos quiere dejar en la misma situación, ¿verdad? Yo entiendo que hay procesos que son largos porque nosotros hemos pasado procesos muy largos, pero el Señor nos muestra y nos enseña, hermanos. Su Espíritu Santo empieza a hacer algo en ti diferente. Cuando pasamos el proceso de mi hermano, lo que muchos saben, para mí algo fue difícil, y cuando empecé ese proceso yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ayunar hasta que Él salga. Yo creo que ya estaría muerta, hermanos. Pasaron 4 años y yo dije, yo voy a ayunar, Señor, hasta que Él salga. A los 3 días, hermano, el Señor empezó a tratar conmigo que yo tenía que tener paciencia, que tenía que esperar. Él lo iba a hacer, pero yo tenía que ser paciente. Y le dije al Señor, yo voy a ayunar, ¿verdad? Imagínense, o sea, ¿quién, verdad? ¿Quién podría soportar tantos años, verdad? Si el Señor ayunó 40 días y 40 noches, porque Él es tan perfecto. Pero yo creo que yo no hubiera podido, pero yo así le decía al Señor y le pedí perdón, no puedo, Señor, no puedo. Incluso le llegué a decir, yo no me voy a parar de aquí queriendo forzar las cosas cuando el Señor ya tenía su plan perfecto, Él ya tenía el tiempo perfecto. Solamente ahí el Señor quería probar nuestra fe, quería probarnos nuestra paciencia, y esperamos. Pero hay casos, dice, el reino de los cielos lo arrebatan solo los valientes, hermanos, ¿verdad? Hay que ser valientes, arrebatar esas promesas, hermanos, de rodillas, orando a Dios, ¿verdad? Dios va a adelantar muchas cosas, hermano. Cristo viene pronto, ¿verdad? Es un año de aceleramiento, que el Señor viene pronto. Entonces yo creo que el Señor va a hacer grandes cosas, y aquello que usted lo ve lejano, yo creo que el Señor está más cerca de lo que usted cree, hermano. Solamente ahí no hay que alejarse, ¿verdad? Es muy duro, y a mí me costaba mucho trabajo, y le decía al Señor, mi hermano se quedó, mi hermana se quedó en el camino. No pudieron restaurar su matrimonio, y no que Dios no haya podido, pero porque ellos se apartaron, hermano, no decidieron buscar más de Dios. Y eso es algo muy triste, hermanos, eso es algo muy triste. Y yo le digo al Señor, mi proceso fue rápido, ¿verdad? Mi proceso fue rápido, y para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Este día estoy cumpliendo 11 años de casada, ¿verdad? Es una bendición muy grande, y yo le digo al Señor, ¿cómo te puedo agradecer? Cuando me dice el pastor, el día 11 va a predicar. Yo creo que es la manera que yo le puedo agradecer, glorificando a Dios por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Por estos 11 años le digo, fueron, o sea, muy dolorosos, lo que usted quiera, pero ahorita yo puedo decir, soy tan feliz con mi esposo, con mis hijos. Le digo, Dios ha sanado mi corazón, ¿verdad? ¿Qué quería hacer el Señor en ese proceso? Quitar los celos, la inseguridad. Quería quitar tantas cosas, hermanos, y hoy puedo decir que soy libre de todo eso, ¿verdad? Ya no le checo el celular a mi esposo, ¿verdad? Ya no hago cosas que ¿verdad? Insegura. Mi esposo me dice, voy a tardar tantas horas, y yo le creo, hermanos, porque nuestra confianza está en el Señor, ¿verdad? Mi confianza está en Dios, y yo le quiero invitar, ¿verdad? Si usted está pasando por esa situación, pídale al Señor, hermanos. Pida al Señor que le ayude, y permita que el Señor trate con su vida, para que Él quite todo aquello que le estorba, hermanos. Gloria a su nombre. Y dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dice así, ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra, hermanos, siempre va a ser un consuelo para nuestras vidas. La palabra siempre nos va a edificar, la palabra siempre nos va a enseñar. La palabra es lo más poderoso, hermano, que tiene el hombre, hermano,
porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. ¿Sí? Yo creo que, miren, yo ahora, ¿verdad? Yo ya puedo hablar de otras cosas porque ya pasamos cosas. Yo recuerdo los hombres, ¿verdad? Los hombres que están en las prisiones, en las cárceles. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible que ellos aún rían, aún sonrían, aún los ves tú, que a veces están contentos, que hacen chistes? O sea, yo digo, ¿qué es lo que los hace? Sobre todo los hijos de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios, hermano. ¿Sabe qué es lo que a ellos les trae consuelo? La palabra. A ellos lo que los consuela, hermanos, es la palabra. A ellos lo que les hace seguir adelante es la palabra, hermano, esa esperanza, la esperanza, hermanos. A lo mejor muchos ya le dijeron, tienes cadena perpetua, pero tienen una esperanza, hermanos, que el Señor, una de las cosas y una de las esperanzas que nosotros tenemos que tener es que Cristo va a venir por su iglesia, hermanos. No va a ser eterno ese sufrimiento para ellos. No va a ser eterno, ni para usted va a ser eterno el sufrimiento que usted esté pasando o la prueba que esté pasando. No va a ser eterno, no van a ser eternas las cosas materiales, no va a ser eterno el trabajo, no va a ser eterno su esposo, su esposa, ¿verdad? No vamos a ser eternos, hermanos. Ve a su hermano de un lado, véalo, es polvo, vamos a ser polvo, hermanos, vamos a quedar en huesitos, ¿verdad? Vamos a ser, no somos nada, hermanos, realmente, ¿verdad? Somos mucho en el Señor, ¿verdad? Nosotros sin Dios nada somos, pero el Señor en nosotros somos valiosos, somos poderosos, somos valientes. En el Señor somos todo ello, todo aquello somos nosotros en el Señor. Entonces, hermano, ellos sus fuerzas, hermanos, la toman de la palabra, hermanos. Aún les hayan dicho que van a estar ahí todo el tiempo, ellos tienen una esperanza. ¿Y qué es lo que nos vivifica? Es la palabra, hermano, es nuestro consuelo en la aflicción. Es nuestro consuelo en la aflicción, hermano. No podemos dudar de la respuesta y el plan perfecto que nos hace esperar el Señor. No podemos dudar, hermanos, porque es un plan perfecto. Incluso, hermano, nosotros nacimos y tenemos un día para morir. Y es un plan perfecto, hermano, porque la muerte solamente es un paso para estar en la eternidad. La muerte, mucha gente tiene miedo de morir y realmente yo le digo al Señor, si a ti te place, aquí estoy, Señor, porque solamente es un paso para estar toda la eternidad con el Señor. ¿Cuántos quieren estar toda la eternidad con el Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos estar una eternidad con el Señor. Gloria a su nombre, Señor maravilloso. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para recibir la bendición, hermano. Que este proceso no sea más largo, hermanos. Que este proceso no sea más largo. Tenemos que esforzarnos un poco más, hacer algo diferente, hermano. Si usted oraba media hora, ahora ore una hora. Si usted ayunaba 3 horas, ahora ayune 4 horas. Cuando nosotros empezamos a hacer algo diferente, Dios hace cosas diferentes. Yo le decía a una hermana, cuando tú te actives en el Señor se va a activar juntamente contigo porque Él está ansioso. Él está ansioso de estar ahí contigo. Él quiere, hermano, que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros avancemos. Él quiere que nos activemos, hermano. Y yo sé que esta es una iglesia que trabaja y yo los admiro bastante, hermanos, de verdad. Es una admiración y es un anhelo, ¿verdad?, poderles servir. Así como yo veo como todos les sirven, hermano, me encanta que eso, ¿verdad? Y es una prueba de que son siervos, es una prueba de que aman a Dios y sobre todo es una prueba que la palabra es eficaz, ¿sí? Eso es una prueba de que la palabra es eficaz y que Dios no se equivocó, hermano. Dios no se equivocó y que su Espíritu Santo habla a través de ella, hermanos. Dios no se equivoca. Nosotros tenemos que acordarnos de las promesas que Dios nos da, hermanos. Acordarnos siempre, hermanos. Sabe que, por ejemplo, ¿verdad? Hay un ejemplo, porque a mí me ha pasado, llegan y te dan una palabra de sanidad, de restauración, y tú te gozas, amén, aleluya, y pasan 2 días y estás llorando por lo mismo. ¿Les ha pasado, hermanos? No diga nada, gloria a Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos, y luego les decimos, ¿y la palabra que te acaban de dar? No, es que ya me pasó otra cosa, ¿verdad? Pero la palabra ahí estaba, hermano, solamente era de arrebatarla, solamente decir, yo recibo esta palabra. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra que Dios nos da? Yo creo que todos, hermano, pero hay que recibirla
y tener esa esperanza de que se va a cumplir. Ya está hecho, hermano, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenga la convicción que aunque usted no lo vea, va a suceder, hermanos, porque Dios no va a mentir, Dios no miente, hermanos. Dios no es falso. Nosotros podemos ser falsos, podemos ser mentirosos, que no deberíamos y no debemos, ¿verdad? Pero somos tan imperfectos y Dios es tan perfecto que Él no va a cambiar, hermanos. Él no va a cambiar. Él es nuestro consuelo. La consolación es reconfortarnos, ¿verdad? Es alientarnos, ¿verdad? Gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Tendremos muchas aflicciones, porque dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas os librará el Señor. Muchas son las aflicciones, hermano, que vamos a pasar, pero de todas el Señor nos libra, hermanos. Vamos a volverlo a leer. Dice: acuérdate de la palabra dado tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sabe qué significa vivificado, hermanos? Es vivificar. Y es el poder de Dios para dar vida, hermanos. Imagínense. Una palabra, hermano, te va a dar vida. Una palabra fue la que dijo aquel hombre sobre los huesos secos, hermano, el valle de los huesos secos. Gloria a su nombre. Por una palabra, hermano. Hubo una palabra. Usted a lo mejor no se acuerda y se lo voy a dejar de tarea. Una palabra que hizo que usted volteara a ver al Señor. Tuvo que haber sido una palabra, hermano, que usted le impactó. Y cada que alguien predica, siempre hay una palabra que te impacta, hermanos. Sea quien sea, hermanos. Porque Dios no va a desaprovechar la oportunidad, hermanos. Él no va a desaprovechar la oportunidad, ¿verdad? Yo siempre digo, si hablan muchas cosas, pero una palabra de la Biblia me dan, con esa me voy a quedar. Y esa va a ser la que nos va a dar vida, hermanos, ¿verdad? A veces dice que la tristeza seca los huesos, ¿verdad? Dice que la tristeza seca los huesos. Usted ve a alguien con tristeza y se nota cuando uno hace ejercicio, se nota, ¿verdad? Cuando uno hace dieta, se nota. Pero cuando alguien está triste, hermano, se nota demasiado. Y esos huesos están secos, hermano, y necesitan una palabra, hermano. Y usted le puede decir, échale ganas. Porque yo he escuchado, ¿verdad?, que le dicen, échale ganas, no sé, ¿verdad? Pero si es una palabra de parte de Dios, esa palabra, hermanos, le va a dar vida. Esa palabra les va a dar vida, hermanos. Cuando es una palabra que es de Dios, hermano. Por eso yo le digo al Señor, qué hermosa tu palabra. Y hay lugares, hermanos, donde ya no les permiten leer la palabra, hermanos. Pero sabe que tienen que recordar aquellos versos, tienen que recordar aquellos salmos, y es lo que les ayuda a seguir adelante, hermanos. Por eso es bien importante, ¿verdad?, atesorar la palabra que el Señor nos da. Un texto, hermano, vívalo y menciónelo y goces, hermano. Cuando usted hace eso, hermano, esa palabra, va a haber un tiempo que usted va a necesitarla y esa palabra va a venir. El Señor la va a poner en usted y usted se va a acordar y va a decir, realmente el Señor está conmigo. Realmente la palabra es poderosa. Realmente la palabra es viva, hermanos. Es una palabra viva, hermanos, que no tiene vigencia, hermanos, que no tiene vigencia. Gloria a su nombre. Vamos al Salmo 31:24, hermanos. Gloria a su nombre. Gracias, Señor maravilloso. Gloria a su nombre maravilloso. Gloria a su nombre. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Alguien que lo pueda leer, hermano? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Salmo 31:24. ¿Alguien que lo tenga, que guste leerlo, hermano? Gloria a su nombre, hermano. Esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, hermano. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Todos necesitamos esforzarnos un poquito más, hermanos. Un poquito más. Si ahorita, hermano, analizamos nuestra vida, yo le aseguro que más de uno sabe que
nos falta esforzarnos un poco más, hermanos, un poco más, ¿verdad? No porque el Señor no tome cuenta lo que usted haga para el Señor, porque el Señor ve todas las cosas, ¿verdad? Él ve todo lo que usted tiene que hacer en todo el día, porque Él prácticamente está con usted, hermano, trabajando, ¿verdad? Pero Él también quiere que nos esforcemos un poquito más en leer su palabra, en orar, ¿verdad? En compartir. Yo sé que ustedes lo hacen, hermano, pero es necesario un poquito más, ¿verdad? Que donde quiera que vayamos podamos hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no solamente para ellos, es para nosotros, hermano. Yo digo, mis momentos más felices han sido cuando he compartido la palabra, hermanos, porque eso da vida, hermano, me ha dado vida. Eso es lo que ha hecho que siga adelante, hermano, porque incluso cuando algo estaba mal, yo decía, Dios puede hacerlo, y yo lo creía, al decirlo, yo lo escuchaba, lo creía, hermanos, y el Señor empezaba a obrar, y empieza a obrar, hermanos. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros lo decimos, cuando nosotros lo declaramos, cuando nosotros compartimos nuestra fe, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas. Y le digo, son los momentos más felices de mi vida cuando he compartido la palabra, ver corazones cambiados. Yo cuando alguien recibe a Cristo, yo me gozo, hermanos. Yo no, me da verdad, siento un gozo tan tremendo y lloro. Cuando alguien se bautiza, no, ahora que veía a mi mamá en un video, ¿verdad? Ay, no, yo estaba lloré y lloré, pero como estaba con mi suegra, nada más dije, ay, Señor. Pero me gocé tanto, hermanos, me gocé tanto porque es una decisión muy hermosa el seguir a Cristo, hermanos. Es la decisión más hermosa, el dejar nuestra vida atrás, ¿verdad? El entrar a las aguas es algo tan maravilloso, ¿verdad? Entonces, ese es un gozo, hermano, que no nos deben de quitar, debe ser nuestro aliento cada día. Cuando usted sienta desvanecer, vaya a la palabra, hermanos. Cuando sienta desfallecer, vaya a la palabra y créame que el Señor va a hablar a su vida, ¿verdad? Dios confirma, yo sé que Dios habla a través de sus siervos, a través de sus hijos, que trae personas que le van a traer una palabra para que aliente su vida. Yo lo sé, hermanos. Pero la palabra, hermanos, la palabra, Dios donde más ha hablado a mi vida es a través de la palabra. Si yo estaba en un proceso de divorcio, el Señor nada más hablaba de puro divorcio. Y luego venía a la iglesia y luego de pilón hablaba el pastor o los hermanos. Yo decía, bueno, estos, ¿saben? Quieren hablar porque quieren hablar de mí, ¿verdad? Yo cuando no entendía, ¿verdad?, las cosas de Dios y el Señor me ponía, ¿verdad? Incluso hubo un día que mi cuñada, yo no sé si lo ha dicho, me escribió una carta y el pastor iba a hablar del divorcio y yo enojada, hermano, estaba sentada ahí por ese lugar, estaba muy enojada porque dije, ya el pastor ya va a empezar a hablar de mi vida, ¿verdad? Ignorante. Y me da esa carta mi cuñada y la pongo en la Biblia y estaba exactamente donde decía que el Señor aborrece el divorcio. Y yo me sorprendí, hermanos. Yo me sorprendí porque le pedí perdón a Dios, ¿verdad? A veces decimos, ella sabe nuestra vida. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo no sabía, yo decía, ¿yo qué voy a predicar? Si tienen a un pastor que los ha enseñado, una pastora que los ha enseñado, unos hermanos muy bien preparados que les han enseñado la palabra, ¿qué voy a decir yo? Yo le dije al Señor, ¿pero qué voy a decir yo? Si ellos saben, yo para mí, ¿verdad? Le digo, ellos saben muchas cosas. Pero a veces es necesario, hermano, porque a veces los mismos de la iglesia traen una palabra y decimos, ay, él no sabe, él tiene muy poquito a la mejor, él no predica bien. Pero si trae un texto bíblico, hermano, sepa que es el Señor hablando. Un texto bíblico, sepa que es el Señor hablando a su vida. No es el hermano, no es el pastor, no es la hermana. Si el Señor trae un texto a su vida, a este lugar, tómelo, hermano, tómelo porque es el Señor. ¿O acaso el Señor se ha equivocado? Y pídale perdón a Dios si usted ha dicho que una palabra no viene de Dios cuando trae un texto. Ya le digo, lo que usted diga, lo está diciendo, ¿verdad? Ello, pero si es un texto, hermano, no dude, hermano, que es el Señor.
No dude que es el Señor cuando Dios trae una palabra. Y en esta noche, hermanos, el Señor trae esta palabra, que usted se acuerde de las promesas que Dios le ha hecho, hermano. Que usted se acuerde de aquella promesa. ¿Qué promesa le ha dado el Señor, hermano? Sanidad, un milagro, que van a venir sus hijos, que va a venir su esposo. Créalo, hermano, que no tenga una duda. Yo preparaba este mensaje, hermano, y yo decía, un día va a entrar mi hermano por ese lugar. Y ese mismo día mi hermana me manda una foto y ahí estaba mi hermano, hermano. Ahí estaba mi hermano. He orado por él, hermano, 9 años que tengo en el Evangelio. Y Dios lo sabe, que muchos años, porque no sientes el tiempo, pero me imagino que fue 1 o 2 años. Mi primer pensamiento es al Señor, y yo decía el nombre de mi hermano. Yo lo decía, hermanos. Y cuando yo lo vi ahí, yo me acordé, hermano, que no es en vano el buscar del Señor. Que no es en vano. Ahora que yo le digo al Señor, este día ha sido tan maravilloso porque usted me ha permitido tener un aniversario más y ver a mi mamá, ¿verdad?, que entró a las aguas. Yo le digo al Señor, ¿con qué te pago, Señor? No es en vano, hermano, que usted busque de Dios. Lo más importante, quiero que usted sepa que es la salvación. Eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo más importante. Nada tiene más importancia, hermano, que la salvación. Esa salvación tan preciosa, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Eso es lo más importante. Y una de las promesas, hermano, ya voy a terminar, hermano, gloria a su nombre. Una promesa que Dios nos ha dado es la vida eterna, hermanos. Esa es una promesa, hermano, que si esa promesa no lo hace que sus huesos se estremezcan, que su corazón palpite y su alma se goce, yo no sé de qué está hecho, hermano. Vida eterna, hermanos. Una vida con el Señor toda la eternidad, hermanos. Usted se imagina toda la eternidad alabando al Señor. Cuando usted lo tenga enfrente, que pueda ver su rostro, porque nadie ha visto su rostro, hermanos. Que usted pueda ver su rostro, hermanos. Yo le digo al Señor, aunque te vea de lejos, pero que te pueda ver, Señor. Que podamos ver el rostro del Señor. Esa es una promesa en que el cristiano, su fe, debe estar basada en muchas cosas, pero una de ellas es que nosotros tendremos vida eterna, hermanos. Vida eterna, ¿verdad? Aquel que no quiere al Señor, que no le recibe, aquel que no quiere nada del Señor, aquel todavía puede que tenga una oportunidad, hermano, pero en su último caso no le recibe, hermanos, no va a tener eso que usted y yo tenemos, vida eterna, hermanos, vida eterna, ¿verdad? Y una vida en abundancia, una vida preciosa, hermanos. Esa es una de las promesas más hermosas que nosotros tenemos, de un día poder estar en la eternidad con el Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? A veces nos agarramos de ciertas promesas, ¿verdad?, que nos da el hombre, porque el hombre nos promete. A veces hay quienes están esperanzados en el trabajo, ¿verdad?, que están esperanzados en un trabajo porque les van a aumentar el sueldo. Tienen la esperanza en el hombre y el hombre miente, pasan años y siguen ahí. Y siguen ahí. Pero cuando Dios nos da una esperanza, Él la cumple, hermanos, ¿verdad? Hay gente que quiere ser sana porque creen que por tener la vida aquí basta, hermanos, y gastan todo su dinero y gastan todo. Pero si ellos se agarraran, estando aún en cáncer, aún los últimos días de su vida, si ellos se agarraran de una vida en la eternidad, hermanos, no andarían mendigando nada, hermanos. Nada, no necesitaríamos de nada, hermanos, ¿verdad? Entonces esa es una promesa que el Señor nos da. Ahí, hermanos, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, hermanos. No va a haber nada de eso, hermanos, ¿verdad? No habrá más nada de llanto. Ya no va a haber quien llore por sus hijos. Ahí su esposo no va a ser su esposa. Todos vamos a ser hermanos, hijos de Dios. Sí, hermanos, todos vamos a ser hermanos, todos, ¿verdad? No más tristeza, no más llanto. Usted se imagina, hermano, qué felicidad, qué felicidad. Un día compartíamos en el mercado y yo veía a las hermanas, yo las quería grabar, hermanos, su cara de un gozo,
pero un rostro que yo no había visto antes, pero con un gozo, hermanos, porque iban a compartir vida, hermanos. Iban a compartir la vida porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Iban a compartir vida, hermanos. Sí, y su rostro era tan hermoso y yo no podía, mi mejilla, mi cara no podía cerrarse, hermano. Yo iba así, le digo, ay no, la gente no sabe ver y qué ha de decir, ¿verdad? Pero nosotros estábamos bien contentos porque íbamos a compartir la vida, ¿verdad? Íbamos a compartir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos que tener la certeza de la promesa, ¿verdad? Que el Señor ha preparado un lugar para nosotros, hermanos. El Señor nos espera, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos, gloria a su nombre. Él vendrá nuevamente, hermano, y nos tomará consigo, ¿verdad? Nos tomará entre los muertos, entre los vivos. Él nos va a tomar, hermanos, y salvará a aquellos que le esperan, hermanos. ¿Cuántos estamos esperando la venida de Jesucristo? ¿Amén o no amén, hermanos? Yo creo que todos estamos esperando, bueno, no todos, ¿verdad? Cada quien, nosotros tenemos una balanza o ¿cómo le diré? O puede decir que sea un termómetro. Tenemos un termómetro como estamos delante de Dios. Así como el que toma la temperatura, ¿los ha visto, hermanos? Usted sabe cómo está delante de Dios, hermano. Si su termómetro está a la temperatura más alta o está frío, hermanos, está helado. Porque hay termómetros para refris, para cofres de hielo y hay mide la temperatura. ¿Cómo está su termómetro delante de Dios? Si usted se analiza, hermano, visualice eso. ¿Cómo está ese termómetro delante de Dios? Usted conteste, hermanos. Aquellos que yo creo que están hasta abajo pueden decir, todavía no vengas, todavía no vengas. Y sabe que hay muchos que hoy en día dicen, Señor, ven pronto, amamos tu venida, te estamos esperando al Señor, hermanos. Sí, porque es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza, hermanos, ¿verdad? En esta tierra. Yo le digo al Señor, tantas cosas que hemos pasado aquí y solamente tú, Señor, solamente usted es nuestra única esperanza, es nuestro único consuelo. ¿O no, hermanos? Él es nuestro consuelo, hermanos, es nuestra única esperanza. Sin Él nada somos, hermanos, sin Él nada somos. Gloria a su nombre, santo eres, Señor. Le voy a pedir, hermano, que se ponga sobre sus pies, hermano, gloria a su nombre. Espero esta palabra, hermano, sea de edificación para su vida, hermanos. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Porque todas las promesas, hermanos, son en Él, el sí y en el amén. Gloria a su nombre. Para la gloria de Dios Padre. Le pedí que si podía poner un canto, mi hermano. Gloria a su nombre. Este canto, hermano, lo escuché el día de ayer, antier, y tocó mi corazón, hermano. Tocó mi corazón y me di cuenta que nada somos sin el Señor. Nada, hermanos. Nada somos sin Él. Y de las más de 3,000 promesas que el Señor tiene en la palabra, yo no sé cuántas sean, hermanos. La promesa que más me impactó es que Dios va a venir por nosotros. Esa es una promesa y una esperanza que el Hijo de Dios tiene que tener, hermanos. Lejos de darnos miedo y temor por todo lo que está pasando, porque son principios de dolores, nos debe de dar un gozo, hermanos, porque esto ya se va a acabar, hermano. ¿Cuántos de aquí han llorado? Se va a acabar, hermanos, todo se va a acabar. Gloria a su nombre. Ya lo tienen, hermano. Aquel que quiera pasar, hermano, analice este canto, hermanos. Analice este canto. El Señor quiere hablar a través de este canto en su vida. Gloria a su nombre, Señor maravilloso. Si usted quiere pasar al altar, hermano, gloria a su nombre, Señor. Usted es digno, Señor. Gracias, precioso Cordero Santo, maravilloso. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Cordero Santo, maravilloso. Yo sé que aquí está su presencia, Señor.
notas algo Gracias, Señor. así, que solo dependo de Solo dependemos de ti, Señor. si notas que las cosas importantes Te adoramos, Señor. perdí por hacer todo a mi modo. Gracias, Espíritu Santo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, Gracias, Señor. corrígeme y hazme ver. Gracias, Señor. Hazme Te adoramos, saber Señor. que no estoy bien. Háblame, Gracias, no Señor. me dejes continuar. Gracias, Espíritu Háblame, que Santo. estoy Gracias, muy Señor. bien. Háblame y hazme Gracias, saber Señor. que